Agustín, ¿cómo te va? Un placer, un ¿Cómo estás, gusto Alfredo? verte nuevamente. Bien, Siempre un gracias a gusto Dios, muy conversar bien. contigo. Igualmente. Bueno, yo creo que si te llego a tomar en alguna de las charlas que tuvimos hace 6, 8 años atrás, más o menos, ¿querés que repitamos esa charla y listo? Y no te quito Y la tiempo pasás ahora. y listo. Sí, Es, no, lo único que no se te ocurra decir a cuánto estaba el dólar. es que, es que la Argentina es un Esa, país, eh, digamos, estructuralmente eh, eh, previsible. Porque como no cambia la estructura, uno puede saber hacia dónde va. Eh, ¿Vos qué Después hay que intuís? hacer la sintonía fina de cada momento, ¿no? ¿Quién maneja la economía hoy, Agustín? A ver, desde ya que el ministro de Economía no es un ministro de Economía, fue elegido así como un negociador de deuda Mm. y la verdad es que además el poder está fragmentado. Tengamos en cuenta que el secretario de Comercio Interior hace lo que se le da la gana, etcétera. Y tengamos en cuenta que el gobierno argentino está fragmentado, eh, claramente, ¿no? Está a la vista de quien desee verlo, dos gobiernos en paralelo, ¿no? Uno manejado ilegalmente desde la vicepresidencia y el otro no mucho más legalmente, pero desde la Casa Rosada. A esto añadámosle que, digamos, el cuerpo político argentino también está fragmentado. La propia oposición no es una oposición sólida, consistente. Y no lo digo por la aparición de otras fuerzas opositoras en crecimiento, sino por el partido principal de oposición, esa coalición principal de oposición llamada Juntos por el Cambio, que es también un verdadero mosaico Ideología. de pensamientos, de aproximaciones al poder, yo diría, de aproximaciones al poder. Si alguien cree que el caso de Horacio Rodríguez Larreta, el principal candidato hoy por hoy de ese espacio eh, a competir en las presidenciales, si alguien piensa que eh, tiene ideas muy diametralmente diferentes a lo que hoy sostiene el gobierno, creo que se equivocaría, se estaría equivocando mucho, creo. Eh, entonces, la Argentina es un país cuya clase política aún sigue ensayando lo mismo que ha probado durante una cantidad enorme de décadas, esperando que dé, que dé un resultado diferente, o más que esperando que dé un resultado diferente, probablemente beneficiándose, porque creo que ahí actúa como con un interés sectario Ahora, vos no la clase tenés idea de que política. acá son grupos de poder que van viendo a ver quién puede más, pero todos en última instancia hacia el mismo fin, que es llenarse los bolsillos de alguna manera o ir viviendo de los pocos que vamos quedando laburando, ¿no? Porque cada vez somos menos. Bueno, das en el clavo de lo que precisamente apuntaba. Eh, Lamentablemente, lo que uno puede ver es que la corporación política, en vez de tener eh, una preocupación por los problemas del país, lo que ocurre es que está para defender sus propios intereses. Por eso hablaba de intereses sectarios. ¿Y cuáles son sus intereses? En primer lugar, persistir. Eh, eh, por eso se protegen entre ellos. Es habitual, ya se ha vuelto habitual, que cuando hay una movida fuerte contra algún integrante clave de, de algún espacio, hablemos del oficialismo, sean diputados, senadores de la oposición o referentes importantísimos de la oposición los que salgan a brindarle un paraguas de protección. Eh, ¿A vos no te da la impresión de que no que son todos parientes, que son todos amigos? yo, hace, Porque yo hace tiempo,
Yo hace tiempo, Alfredo, que sostengo que esto de oficialismo y oposición es simplemente un juego de roles, Policía y el donde, ladrón, ¿no? claro, ahora a Juntos por el Cambio le toca jugar de oposición. Entonces hacen, por supuesto, una puesta en escena, ¿sí? Eh, pero en la práctica son todos comediantes que basta verlos, perdón, uno como economista tiene mucho trato con los actores políticos. Basta entrar en contacto con ellos para ver que realmente se llevan de parabienes entre todos ellos, entre esos mismos que vos ves encontrarse acaloradamente enfrentados Claro, porque en yo una decía el discusión policía en y el cámara. ladrón, pero el juego, cuando nosotros jugábamos al poliladrón, terminábamos siendo todos amigos entre nosotros. Y esto es más o menos parecido, ¿no? O policía bueno y policía malo, si querés, ponerlo como se te ocurra, pero terminamos Efectivamente. siendo todos amigos. Agustín, ¿me vas a permitir hacer una pausa? Pues yo te voy a dejar una preguntita. Primero que me tenés que decir después de la pausa. Si asesorás empresas, que supongo que sí, pero bueno, Sí, me por lo supuesto. confirmarás. Y Sí, sí, ya sé. si asesorás empresas, yo quiero saber qué les decís, porque no les podés decir cuánto va a valer el dólar. ¿No? Yo creo que ni los adivinos pueden llegar a adivinar cuánto va a valer el dólar dentro de 3 meses, dentro de 5 meses, dentro de 18 meses, porque estamos manejados por dementes en otra legua. Y después, si vos no podés saber cuánto va a ser, valer el dólar, en que tampoco vas a saber cuánto va a valer el peso, o en qué situación estamos para comprar algo con los pesos. Y después, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia el precipicio o venimos esquivando y vamos así vamos y terminamos siendo amigos también del FMI y todo, beso y abrazo? Pero eso me lo contestás después de la pausa, ¿sí? Con todo gusto. Gracias. Estamos charlando con el doctor Agustín Monteverde, un verdadero placer. ¿Eh? Volvemos después de la pausa. Agustín, queda pendiente, me confirmaste que asesoras empresas. ¿Qué les decís a las empresas? Porque me parece que jugás, te arriesgás a tener que jugar a las adivinanzas de alguna manera. O se lo decís de entrada, miren, no adivinen, no se les ocurre contarme cuánto vale el dólar de 3 meses, no se les ocurre decirles si le vamos a pagar o no al Fondo Monetario, si vamos a terminar los besos con ellos. ¿Qué les decís a tus asesorados? Mira, nosotros como asesores hemos tenido siempre un fuerte sesgo anticipatorio, digamos, no, nunca le tuve miedo realmente, nunca le tuve temor al pronóstico, que como saben nuestros clientes, ¿no? Entidades financieras, empresas industriales, comerciales y demás, eh, en general, en mi profesión, la mayoría de mis colegas, yo diría, eh, prefieren más bien comentar la estructura de lo que está ocurriendo, pero no tanto anticipar, porque en general se tiene miedo por dos motivos principales. Una, el temor al error de pronóstico. El otro es que en un país que mantiene una estructura eh, económica claramente decadente, ¿no? Claramente de Vos decís deterioro, tirando a país bananero, más o menos. claro, de deterioro permanente desde hace, como te decía antes, décadas. eh, el mensaje que lamentablemente le toca dar a aquel que se dedica a lo mío y no es venir a comentar buenas noticias en general, ¿no? Y eso es sabido que eh, no es agradable, no es una posición agradable. Entonces también se trata de evitar, de hecho, conozco colegas que son partidarios de evitar eh, dar malas ondas, ¿no? Tirar malas ondas. Bueno, no es ese mi postura, Tu nunca lo estilo. fue. Y además tuve la fortuna sobre todo en las últimas 2 décadas, digamos, de acertar el rumbo en crisis tanto internacionales como locales. Porque en tan poco tiempo tenemos un dólar recontra arriba de los 200 pesos, jamás, pocos imaginaron que podía llegar tan rápido, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que
bastante, bastante antes de 2 meses y pico. Yo creo que, digamos, en un plazo máximo de 2 meses, 2 meses y pico, vamos a tener una crisis importante. Creo que marchamos, lamentablemente, esta vez hacia una crisis importante, de esas que... Estás hablando de abril y mayo, más o menos. Sí, y tal vez antes, porque esto, lo que sí no podés, yo te puedo decir respecto a la pregunta que habías dejado en el tintero, ¿no? ¿Hacia dónde salta el gato? No te puedo decir exactamente cómo sale en la foto, si sale saludando a la cámara o no el gato. Lo que sí te puedo decir es hacia dónde va a saltar, ¿eh? Y el momento preciso de tiempo, sí te puedo decir que no es que vamos a una crisis dentro de un año. No, no, no. A la crisis vamos ahora. Ya estamos yendo, marchando. La magnitud de esa crisis va a ser importante. Ahora, la magnitud final va a depender un poco también de cómo sea procesada por el cuerpo político argentino. Y digo el cuerpo político argentino porque me da la sensación que el alcance puede ser lo suficientemente grande como para que no sea simplemente una crisis de alcance político, sino de alcance institucional. ¿Y qué pueden cambiar al ministro de Economía? ¿En qué puede llegar a No, pasar que no no, sea no, eso? no. Si vos tenés una convulsión de alcance social, con una fragmentación tan grande y con un enfrentamiento tan grande, incluso dentro del mismo oficialismo, pero y bueno, yo creo que puede sobrevenir una debacle para el propio gobierno. No lo puedo descartar, no lo puedo descartar. Está entre las posibilidades. Realmente este es un gobierno muy debilitado, pero muy debilitado especialmente por los tiros que se disparó a sí mismo, y porque está peleado con el espejo, ¿no? Entonces, Acá, a tus asesorados, ¿qué les decís? ¿Que compren verde o que compren un pasaje en ese y a se vayan ver, a Ezeiza? vos sabés que te lo voy a responder de esta forma. La vez pasada, creo que era Radio Rivadavia, no sé, me llamaron y me preguntaron, ¿usted qué le diría a los ahorristas? Y se lo contesté genuinamente. Mira que yo nunca le tuve miedo al tema. Es otro tema que siempre Enfrentaste. la profesión mía trató de evitar, ¿no? Esquivar. Hablar del dólar, ¿cómo vas a recomendar? Entonces, yo esta vez, en vez de contestar directo, lo respondí diciéndoles, miren, realmente a los ahorristas argentinos no hay demasiado que recomendarles porque tienen larga gimnasia y Uf, conocimiento de la economía y de las finanzas argentinas. Saben lo que hay que hacer porque está a la vista, se dan cuenta que cuando los gobiernos salen a decirle que es mal negocio jugar al dólar, es que lo que quieren es engramparlos nuevamente, perdonen la expresión, con vendiéndole plata falsa. Y la plata falsa, ¿sabe cuál es? Esa que fabrican en el Banco Central. claro. Porque, ¿qué diferencia hay entre falsificar moneda y emitirla sin respaldo? Hoy, Alfredo, las reservas argentinas están bajo cero. Es decir, no es que solamente no tienen el más mínimo respaldo el peso, sino que incluso se está usando dólares de otros. ¿Son del Banco de Basilea, que podría ser una de las respuestas? ¿Son de los chinos o son de los encajes de los depósitos en dólares de los argentinos? ¿Cuál es el eslabón más débil de estos tres? Y yo me inclino, no sé, que cada uno haga la cuenta, pero creo que la cuenta la hacen. Lo que pasa es que, lamentablemente, una buena parte de esos depósitos están capturados porque son de empresas que no tienen mucho camino para donde disparar. Con un gobierno desesperado que está dispuesto a entregarle la soberanía a los chinos con tal de
De salir prender de su fuego las naves aprieto. sin ningún tipo de problema, evidentemente. Se le da, por una poca ayuda casi de ficción que dan los chinos, porque es casi Le de ficción. regalamos. El swap chino realmente no sirve para nada, sirve para mirarlo, pero no sirve para tocarlo. Por un poco más de ayuda que nos van a dar así de ficción, seguimos entregando soberanía. Y no solamente soberanía por habernos metido en el conflicto este-oeste con una base militar, como es la del Sí, sí, sur, sí. y ofreciendo Sí, sí, otra y sí, demás, sí. sino concediendo además beneficios, una desigualdad frente a la ley, clamorosa, frente a lo que tiene que ver la situación de los argentinos. O sea, están beneficiados los chinos frente a los argentinos. Bueno, todo sea por salvarse, no por salvar el país, todo sea por salvarse, Salvarse porque es ellos. una corporación política que solo vive para persistir, para salvarse ellos. Bien clarito, Agustín. Te agradezco muchísimo tu participación, como siempre, y en cualquier momento nos vemos nuevamente. Te mando un abrazo.